Hola, buenas noches. Mi nombre es Blanca Sonia García Urbano. Soy del Instituto Tecnológico de Tijuana, de la carrera de Ingeniería Industrial. Llevo la materia de control estadístico de la calidad con el ingeniero Juan Morales. Vamos a tocar lo que es la unidad cuarta, planes de muestreo por aceptación. Vamos a empezar definiendo lo que es los conceptos básicos de planes de muestración. Entonces dice conceptos básicos del muestreo de aceptación. Dice el concepto de muestreo de aceptación es el proceso de evaluación de los productos de un lote con el propósito de aceptar o rechazar el lote completo. El muestreo de aceptación se usa cuando el costo de la inspección es alto en relación con el costo del daño que resulta al probar productos defectuosos. La inspección de 100% es monótona y causa errores de inspección. Cuando la inspección es destructiva, dice el muestreo de aceptación es más efectivo cuando está precedido por un programa de prevención que logra un nivel aceptable de calidad de conformancia. Existe la necesidad de enfatizar lo que no hace el muestreo de aceptación. No proporciona estimaciones depuradas de calidad del lote. Determina con riesgo específico una decisión de aceptación o rechazo del lote. Determina con riesgo específico una decisión de aceptación o rechazo del lote. Además, el muestreo de aceptación no proporciona juicios sobre si el producto rechazado es o no adecuado para el uso. Si proporciona decisión sobre el lote respecto a la especificación de calidad definida. Se cuenta con varias alternativas para evaluar lotes. La primera es ninguna inspección, que esto es adecuado en casos en los que los laboratorios han hecho inspecciones anteriores sobre el mismo lote, por ejemplo, en otros departamentos de la compañía o en la compañía de proveedor. Muestras pequeñas, estas pueden ser adecuadas en casos en los que el proceso es inherente, uniforme, cuando se pueda preservar el orden de producción. Por ejemplo, en algunas operaciones de impresión, las placas se hacen de manera que tenga un alto grado de estabilidad. Las muestras pequeñas también pueden usarse cuando el producto es homogéneo debido a su fluidez, gases y líquidos. Muestras grandes. En ausencia de un conocimiento previo, la información sobre la calidad del lote debe derivarse únicamente a partir de muestreo, lo que significa un muestreo aleatorio y por lo mismo muestras relativamente grandes, que son muestras grandes. La inspección a 100%, dice, esta se usa cuando los resultados del muestreo indican que el nivel actual de defecto es demasiado alto para que el producto se mande a los usuarios. En casos críticos pueden ser necesarias acciones adicionales para manejar la factibilidad del inspector, por ejemplo, la inspección automatizada o una inspección redundante al 200%. En general, la responsabilidad de asegurar la calidad de aceptación recae en el receptor o consumidor. La responsabilidad de controlar la calidad recae en el productor o fabricante. Un plan de muestreo de aceptación se puede definir como un plan Dice que se puede definir como un plan de muestreo de aceptación se puede definir como un plan específico que determina el tamaños a ser utilizados, el criterio asociado de aceptación o rechazo. Los riesgos de muestreo son de dos tipos. Se puede rechazar lotes buenos. Riesgo de productor. Este corresponde al riesgo A, que es alfa. Se puede aceptar lotes malos. Riesgo de consumidor, que este corresponde al riesgo B, que es beta.
En la siguiente curva de operación hay algunos puntos que aparecen señalados. Estos se han seleccionado porque representan los puntos de identificación usual en la elaboración de muestreo, que son, aquí nos dice a continuación los puntos señalados. Aquí dice, en la curva nos dice probabilidad de aceptación, que es representada con una P y una A. La A, que es riesgo de productor, que es alfa, riesgo de productor. Y la B, que es riesgo del consumidor, que es beta, riesgo del consumidor, fracción defectuosa de tolerancia del lote. Y abajo nos dice calidad entrante. A, que es alfa, dice riesgo de productor, riesgo de rechace que el productor acepta con la aplicación de plan. Generalmente se fija en PA, que es probabilidad de aceptación, que es igual a 0.95, que si alfa es igual a 0.05, que es el riesgo del productor. B, que es beta, es riesgo del consumidor, riesgo de aceptación que corre el consumidor con la aplicación del plan se fija en PA, que es probabilidad de aceptación, que es de 0.10. Dice usos de las tablas de muestreo de 1000 estándar y 114 del Dodge-Romy. La ventaja principal de las tablas de Dodge-Romy es la reducida inspección necesaria para un procedimiento de inspección. Determinado esta ventaja hace especialmente atractiva las tablas en la inspección que se hace en el mismo sitio donde se obtienen los productos. El nivel de calidad límite de NCL. Estas tablas se basan en la probabilidad de un lote en particular, cuyo porcentaje de no conformidad sea igual a NCL. Resulta aceptado. Esta probabilidad en el riesgo del consumidor beta es igual a 0.10. Los planes de NCL garantizan que los lotes individuales de mala calidad rara vez resulten aceptados. Hay dos juegos de tabla de NCL, uno es para el muestreo sencillo y otro NCL es de 0.5, 1.0, 2.0, 3.0, 4.0, 5.0 y 7.0 y 10.0%, con un total de 16 tablas. Para propósito de explicación se muestra la tabla 9.6 para muestreo sencillo empleando NCL, que es igual a 1.0%. No se publican las tablas de los demás valores de NCL. Nos dice, una vez, si se va a utilizar, para usarse las tablas, antes de usarse, se tiene que tomar una decisión acerca de si se va a utilizar el muestreo sencillo o el muestreo doble. Además de la NCL tiene que calcularse. Una vez que se sabe cuál es el tamaño del lote y el promedio de proceso, es fácil obtener plan de muestreo de aceptación. Por ejemplo, si el tamaño del lote N es igual a 1500 y el promedio de procesos es 0.25, el plan de muestreo sencillo necesario para NCL de 1.0% se encuentra en la tabla 9C. La respuesta es N, que es igual a 1500, N, que es igual a 490 y C, que es 2. A continuación tenemos una tabla que nos representa el lote, que es que nos dice el tamaño del lote, la LCMS, la N, la C, el porcentaje, el promedio, que es el promedio del proceso. Dice que en la tabla se localiza el LCMS de cada plan. Para este ejemplo es de 0.21%. Conforme aumenta el tamaño del lote, el tamaño relativo de la muestra disminuye. Límite de la calidad media de la salida que es LCMS. Los planes de muestreo para el concepto LCMS se concibieron como respuesta a necesidades surgidas en cierta situación de fabricación. Los planes de LCMS limitan la cantidad de la calidad pobre de salida con base a un promedio, pero no ofrecen garantía alguna en el caso de los lotes individuales.
Las tablas de LCMS tienen un gran grupo para muestreo sencillo y otras para muestreo doble. Cada grupo tiene tablas para valores del LCMS de 0.1, 0.25, 0.5, 0.75, 1.0, 1.5, 2.0, 2.5, 3.0, 4.0, 5.0, 7.0 y 10.0%, lo que da un total de 26 tablas. Para propósito de explicación, en la tabla de 9.7 se muestra una tabla para muestreo sencillo en el LCMS que es de 3.0%. No aparece la tabla de los demás valores de LCMS. Además de definir si se utiliza el muestreo sencillo o doble, también se necesita el valor de LCMS. El tipo de muestreo sencillo o doble y LCMS indicará qué tipo de tabla habrá de usarse. Una vez conocido el tamaño del lote y el promedio, se puede definir el plan de muestreo de aceptación. Por ejemplo, si el tamaño del lote es de 1500 y el promedio de proceso de 1.60%, el plan de muestreo sencillo requerido para un LCMS es igual a 3.0%. Se localiza en la tabla 9.7. La respuesta es que n es igual a 1500, n es 65 y CI es igual a 3. Y aquí nos muestra la tabla de promedio de proceso, el tamaño del lote, la N, la C y la NCL. Ok, nos dice norma militar 414. Contiene 4 secciones A, B, C y D. La sección A contiene una descripción general de los planes de muestreo. Establece normas para el uso de los planes. Clasificación de defecto, expresión de la disconformidad, nivel de calidad aceptable de NCA, presentación de producto, aceptabilidad del lote y procedimientos y selección de muestras, cambio de severidad de expresión y procedimientos especiales para la aplicación de planes de muestreo mixto de variables y atributos. Ejemplo de las tablas: tabla de conversión de NC para valores de físico NCA que caen dentro de estos intervalos y emplearse este valor de NCA. Y aquí tenemos también otras que es letras código del tamaño de la muestra, tabla de A2 de la 1414. Dice: la sección D es aplicable a la situación de la variabilidad conocida y está dispuesta como las secciones B y C, que nos muestra aquí en la tabla, y está dispuesta como las secciones B y C, que las tablas se emplean como se indica en la sección B cuando se describen planes de variabilidad conocida. Para cuestiones de ejemplificar, tomaremos solo la sección B. Las fórmulas para calcular la siguiente: la cola izquierda y la cola derecha y ambos lados. Así que tenemos que para las decisiones de aceptación o rechazo son: si QL es igual a mayor a K, se debe aceptar el lote; si es menor K, se debe rechazar el lote; si es igual o mayor, si Q es igual a mayor, se debe aceptar el lote y se debe rechazar el lote. Plan de muestreo de aceptación por atributos. En el plan de muestreo de aceptación por atributos se toma una muestra aleatoria de un lote y cada unidad se clasifica como aceptable o defectuosa. El número de defectos se compara entonces con el número permisible establecido en el plan y se toma una decisión de aceptar o rechazar el lote. Una de las normas más utilizadas de este procedimiento es la norma militar 105.
Determinación de la cantidad de inspección. Es el factor importante en el muestreo, es el tamaño absoluto de la muestra. El nivel de inspección es el término usado para indicar la cantidad relativa de inspección realizada. Diferentes niveles de inspección dan aproximadamente la misma protección al productor cuando suministra el material de calidad aceptable, pero ofrecen diferentes protecciones al consumidor. La tabla 1 comprende 3 niveles de inspección, considerando el nivel 2 como normal. A continuación nos dan una tabla. Dice nivel de inspección 1, cantidad relativa de inspección. Dice 1, mitad de lo normal. 2, normal. 3, doble de lo normal. Tenemos letras código de la militar estándar de 105, que nos dice el tamaño del lote y los niveles de inspección especiales, que es la S1, la S2 y la S3, y se nombra con la letra de la A, la B, C y D. Y tenemos los niveles generales de inspección, que es la 1, que es la 2 y que es la 3, que la 1 dicen que es la mitad de lo normal, y la 2 que es la normal, y la 3 que es doble de la normal. El plan de muestreo de aceptación por variables. Se toma una muestra y una medida de una característica de calidad específica de cada unidad. Estas medidas se resumen en un estadístico simple. Por ejemplo, el promedio de la muestra y el valor observado se compara con un valor permisible definido en el plan. Se toma después la decisión de aceptar o rechazar el lote. Aplicación del muestreo de aplicación por variable. Dice las características de inspección que se considera debe ser una variable capaz de ser puesta en una escala de variable. La inspección por atributos es demasiado costosa. Tiempo de inspección, naturaleza destructiva del ensayo. La inspección por atributo no da suficiente información y se desea conocer también la cuantía de la variación. La variable que se considera debe ser aproximadamente normal a su distribución característica. Se obtiene una protección equivalente con un tamaño de muestra más pequeño. Puede aplicarse solamente a la aceptación o rechazo de una característica de inspección. Por lo general implica mayores costos administrativos. Se requiere una persona más hábil, se necesita más cálculo, se cometen más errores de cálculo y se requiere equipo de inspección más caro. Por lo general ofrece una base más apropiada para mejorar la calidad y da mucha más información en situaciones de rechazo. Y aquí tenemos lo que vimos ahorita general, en lo que es este muestreo de aceptación, pero dice concepto, procedimiento mediante el cual se puede decidir si aceptar o rechazar un lote de productos de acuerdo a ciertas especificaciones de la calidad. Pero la aplicación e inspección de materias primas, productos semi-elaborados y otros componentes para determinar si esto cumple con el nivel exigido. Cuando se recibe un lote de la materia prima o cualquier otro componente, hay 3 opciones: aceptar sin inspección, inspección al 100%, muestreo de inspección o propósito no estimar la calidad sino juzgar los lotes. El muestreo de aceptación es útil cuando la prueba es destructiva, es muy alto el costo de inspección o consume mucho tiempo. El no de artículos a inspeccionar es muy elevado. El error cometido en una inspección del 100% puede ser mayor que cometido en un muestreo de aceptación. El historial de calidad de proveedor es bueno. Planes de muestreo, tipos. Ahorita los acabamos de ver. Dice plan de muestreo, planteamiento que indica el tamaño muestral que hay que utilizar y los criterios de aceptación o rechazo correspondientes para juzgar el lote. Los tipos tan simple, doble, múltiple, secuencial, por atributos, por variables. El plan de muestreo simple se toma una muestra n de unidades y se determina el destino del lote en base a la información contenida en la muestra. Ejemplo, tomar una muestra del tamaño 80 y si hay más de 6 artículos defectuosos, se rechaza el lote.
Aquí está el plan de muestreo doble, que es inspeccionar una muestra aleatoria del tamaño N1 y contar el número de defectos de 1. Aceptar el lote, rechazar el lote, inspeccionar una muestra aleatoria del tamaño N2 y contar con el número de defectos. Aceptar el lote de 1 más de 2, rechazar el lote. Plan de muestreo múltiples por lote. Es una extensión del concepto de muestreo doble en el que pueden necesitarse más de 2 muestras para llegar a una decisión acerca del lote. Los tamaños muestrales suelen ser menores que un muestreo simple o doble, pero es más complicado de llevar a cabo. Plan de muestreo múltiple secuencial. Se selecciona un artículo a la vez y si el número de defectos es mayor que cierto límite, que es LS, se rechaza. Si es menor que cierto límite inferior a L1, se acepta. Y si está entre ambos límites, se toma otra unidad. Plan de muestreo por atributos. Plan de muestreo simple. Se toma una muestra aleatoria del tamaño N y se contiene más de C unidades defectuosas. Se rechaza el lote. Parámetros N es tamaño de muestra, C no máximo de defectos que se aceptan en un lote. Para establecer un plan de muestreo simple es necesario definir la NCA y la QL, nivel de calidad aceptable, y la PDTL y la RQL. Ahorita vamos a ver un ejemplo de eso utilizando el nivel aceptable y porcentaje defectuoso tolerable por lotes. Sigue muestreo de aceptación por variables. Dice las ventajas: requiere un tamaño de muestra más pequeño que un muestreo por atributo. Las mediciones de una característica de calidad proporcionan más información sobre un lote que el número de defectos. Las desventajas: se asume una distribución normal para la característica de calidad. Se debe usar un plan de muestreo para cada característica de calidad. Vamos a seguir con las herramientas estadísticas aplicadas al campo laboral. Dice unidad 4, herramientas estadísticas de control estadística aplicadas en el campo laboral. Vamos a ver lo vamos a hacer con un ejemplo. Bueno, aquí la introducción pues siempre vuelvo a poner los mismos ejercicios que ya vimos en las otras unidades. Le vamos a dar un repaso rápido para centrarnos en la actividad que vamos a ver ahorita. Dice disminuir al máximo de los problemas de producción utilizando control estadístico. Sabemos que un proceso de producción es el conjunto de actividades orientadas a la transformación de recursos o factores productivos en bienes o servicios. En este proceso intervienen la información y la tecnología, que interactúan con personas. Su objetivo último es la satisfacción de la demanda. Cuando hablamos de producción, sabemos que son los procesos productivos industriales, son la secuencia de actividades requeridas para elaborar un producto. Pues normalmente en una fábrica se monitorea la cantidad de producción, ya sea diaria, semanal, mensual, y todo esto se monitorea en base a una meta a producir. De igual manera se monitorea la eficiencia de calidad de producción, también la cantidad de efectivo. También se tiene que monitorear el comportamiento de las partes que se están usando en la elaboración del producto, también los errores de los procesos internos para poder hacer las contramedidas necesarias. La meta del ensamble de producción es dada en tiempo, estaciones de trabajo y mano de obra. En base a esto se fija la meta, que es el objetivo de producción. Pues aquí pusimos en la unidad 1 problema de una producción, una maquiladora que se inspeccionaban placas de televisiones tomando una muestra de 100 unidades. Si bien se verifica 5 características relevantes de la calidad, finalmente cada placa se clasifica como aceptable, defectuosa en las últimas 25 muestras de los siguientes datos. Aquí tomamos las 25 muestras y hicimos la gráfica en P-chart de defectuoso y nos dio estas gráficas que pegamos aquí, y el reporte nos dio que no está fuera del límite, no hay
está en el rango de defecto, no está más allá. Y aquí está la gráfica que hicimos. Esto vamos a un repaso rápido de lo que hicimos para centrarnos en el tema central. Se concluye que el proceso se encuentra bajo control estadístico debido a que los valores de la muestra se encuentran dentro de los límites de control. Adicionalmente, no se identifica una tendencia ascendente que podría incidir un deterioro progresivo en la calidad que pronto determinará salir por la LCS. Noten que la gráfica P está cerca del S1, en este caso 0 es una condición deseable porque una muestra tiene una tasa baja de defecto. Bueno, aquí tenemos otros problemas que tomamos de la unidad 2, que ya la vimos. Vamos a dar un repaso rápido. Dice problemas de mediciones que un proceso de producción. Los datos en la tabla representan el resultado obtenido del proceso de mediciones de un producto en una maquiladora, como se aprecia el tamaño de su grupo, que es de N10, y se tiene un total de 20 subgrupos. Realiza una gráfica de X bar S y verifique los límites de control. Bueno, aquí tenemos las mediciones que hicimos en Minitab en la segunda unidad. Y aquí está la gráfica que nos arrojó. Dice control de X barra S de mediciones. Vemos que hay un punto en la línea del límite superior y hay uno que sale en la otra gráfica. ¿Qué nos dice eso? Aquí tenemos el resultado. Dice en la gráfica de media tenemos una media y una de rango, una de media y una de desviación estándar. Dice que la gráfica de la media se puede decidir que es un proceso estable. En el gráfico de la desviación estándar tiene un punto que está fuera de los límites. Si vemos que la media está bien, llega en la línea, pues es estable. Y en el gráfico de la desviación estándar tiene un punto que está fuera de los límites. En el proceso tiene una estabilidad aceptable. La estabilidad del proceso es regular debido a que presenta una inestabilidad cuando se indica que el proceso no es estable. Se tenía que revisar. Ok, aquí tenemos estos problemas que vimos en la misma unidad. Dice que un ingeniero de calidad monitoreaba 3 líneas de producción, ya que las horas caídas en la línea de producción, los siguientes datos representan las horas caídas por semana de 3 líneas de producción. Aquí hicimos una barra una X bar R para verificar que los límites de producción están dentro de los límites. Hicimos la misma barra, pero se usa diferente. Entonces vamos a ver, aquí tenemos la línea, aquí tenemos la gráfica de control X bar R de líneas de producción. Entonces aquí vemos que los datos no tienen ni un punto rojo, entonces podríamos decir que es un proceso estable, pero igual se tiene que verificar más. No hay ningún dato que sale fuera de control. Entonces seguimos con lo demás. Lo vimos en la segunda unidad. Y aquí tenemos problemas de producción utilizando gráfica de control por atributo. Ok. Bueno, esto ya lo vimos en la unidad. Ok. Esta también ya la vimos. De la... Ok, y es de la tercera unidad que vimos. Hicimos una gráfica P de un fabricante de piezas por televisión. De una pieza por televisión que lleva aluminio. Se registró de 50 a 30 de 50 tamaños de muestra con 30 de su grupo. Esta también la hicimos. La gráfica P que se verifique que esté bajo control estadístico. Esta también la realizamos. Esta también en Minitab. Aquí la tenemos. Esta gráfica se realizó en...
y nos arrojó, esto lo realizamos en P-Chart. Aquí nos arrojó varios puntos, si se dan cuenta. 15% de 0.67 son los puntos que están fuera. O sea que el proceso de este no es estable. Número de defectos. Ok, entonces el proceso que hicimos de la unidad 3 no era estable. Ok, entonces seguimos con el tema central. Hicimos también una gráfica de U, de los defectos que ahorita vimos, y arrojó que estaba estable, que era esta que decía proyecto de la unidad. Ajá. Que estamos viendo en los defectos que, o sea que no está tan alto de defecto y se encuentra estable por ahora. Esto lo vimos en la unidad 3. Hicimos una gráfica P y una U. Entonces vamos a continuar con el con lo que vimos en esta unidad, que era el plan de muestreo de aceptación por atributos. Vamos a crear un plan de muestreo de aceptación por atributos, lo que ahorita acabamos de ver, que es cómo es si se rechaza, si es rechazado o es aceptado el lote. Entonces aquí nos dice el ejercicio: un representante de un departamento de ventas compra polígrafo de un proveedor para obsequiar en eventos comerciales. Dice que cada envío de polígrafo tiene un tamaño de lote de 5,000 polígrafos. El representante de ventas desea implementar un plan de muestreo de forma que todo el lote de polígrafos se acepte o se rechace. El representante de ventas y proveedor convienen en que AQL para el plan de muestreo es de 1.5 y el RQL es de el 10%. Ok, entonces vamos a ver, vamos a crear el plan de aceptación por atributos. Bueno, lo que se usa aquí es lo que es el tipo de pasa o no pasa de defectuoso. Vamos a ver si pasa o no pasa, si es rechazada o es aceptada. Entonces nos vamos a Minitab y le ponemos donde dice Stop y le ponemos en control y ponemos y aquí tenemos crear plan de aceptación y aquí dice pues la medida, el tipo de medición, pasa o no pasa, y dice entre paréntesis dice defectuoso. Entonces dice porcentaje de defectos, pues aquí le ponemos porcentaje de defecto como está, y por el mismo sistema de aquí de Minitab nos da el riesgo que es de productor, que es alfa, y del consumidor, riesgo del consumidor, que es beta, que es con la B y se representa como con una A. Entonces el riesgo de productor alfa y el riesgo de productor beta. Y la calidad aceptable que era de 1.5. Y el otro dice que el número es inválido aceptar. Ok, de 1.5. y la calidad de
de rechazo es de 10. Entonces vamos a poner 10. Vamos a ver qué nos dice, si es aceptado o es rechazado. Ahorita vamos a interpretar los resultados. Entonces vamos a A y el tamaño de muestra era de 5000, ¿verdad? Sí. Ok. Entonces le vamos a poner OK. Y aquí nos da la gráfica de aceptación por atributos. Ok, entonces nos dice que la probabilidad de aceptación de 1.0 a 20. El porcentaje de defectos perdidos es de 20. Aquí dice el tamaño. El tamaño de 52 aceptable en el número, es del número 2. Ahí vamos a ver qué nos quiere decir. Y es del número 2. Ahorita vamos a ver qué nos dice. Dice AQ porcentaje de efectivo es de 0 con 20 porcentaje perdido. Aquí el promedio total de inspección nos da de 0 a 5000. El porcentaje perdido aquí es de 0. Entonces, ¿qué nos quiere decir la tabla? Aquí también nos dice porcentaje de efectivo de 1.5 de 10.0. La probabilidad de aceptación es de 0.957 o 0.09. La probabilidad de rechazo es de 0.043 y 0.903. Aquí tenemos el AQ y el ATI. Y dice promedio de fuera de la calidad del límite es de 2.603 a 4.300 de porcentaje de defectos. Entonces vamos a ver qué nos dice. Nos dice, ok, entonces ya hicimos la tabla. Vamos a ver qué nos dice. Dice si se encuentra más de 2 polígrafos defectuosos, el representante de ventas rechaza todo el lote. En el caso de 2 o más polígrafos defectuosos, el representante de ventas acepta el lote entero. Entonces aquí nos está diciendo que el representante va a aceptar el lote si hay 2 polígrafos que están defectuosos, pero si hay de 2 o más ya no va a rechazar el lote. Entonces si el número aceptable es de 2, entonces vamos a decir que el lote va a ser aceptado por representante, porque nos está diciendo que si el lote de 2 polígrafos defectuoso lo va a aceptar si es de 2 o menos, pero si es de 2 o más defecto, entonces va a rechazar todo el lote. Entonces, como aquí tenemos el número aceptable de 2, no pasa de 2, entonces quiere decir que el representante de ventas no va a aceptar el lote entero, si no los acepta porque solamente tenemos 2 defectos. Entonces, en este caso, la probabilidad de aceptación en el AQL es de 1.5%, que es de 0.957. Y la probabilidad de rechazo es de 0.043. El representante de ventas y el proveedor convinieron que los lotes de 1.5% de defectuosos serían aceptados aproximadamente el 95% de las veces, a fin de proteger al productor. La probabilidad de aceptación en el RQL de 10% es de 0.97. De 0.097, la probabilidad de rechazo es de 0.903. El representante de ventas y proveedor convinieron que los lotes con 10% de defectos serían rechazados la mayor parte de las veces a fin de proteger al consumidor. Aquí nos está diciendo que está protegiendo al consumidor. Y el 95% a fin de proteger al productor. Ok, entonces el representante de ventas sí nos va a aceptar el lote. ¿Por qué? Porque no nos pasamos de 2 defectos. Es lo que está diciendo, que sí, porque ahorita se está protegiendo al consumidor y también al productor. Entonces el lote sí va a ser aceptado porque no nos pasa de 2 defectos.
Entonces eso es todo, espero que la hayan entendido. Este es el problema de la cuarta unidad. Los otros dimos un repaso rápido porque eso ya lo vimos. Entonces este es de la de la cuarta unidad proyecto. Entonces concluimos lo que hemos visto en esta unidad, que es el plan de muestreo de aceptación por atributos. Entonces concluimos en este problema que el representante de ventas sí no aceptará lotes porque nomás tenemos 2 defectos. Entonces aquí concluimos con esta cuarta unidad. Espero que la hayan entendido. Eso es todo. Gracias.